Y toda esta ineficiencia que tú muy bien has mencionado y que debe ser vigilada por los gestores, por los funcionarios, pues genera un alto diferimiento, genera una oportunidad de cita muy larga y genera que estos pacientes pues estén apostados en las afueras, en carpas, en este hospital, ¿no? Estamos enlazados ahora vía Zoom, me dicen desde la producción, con la doctora Patricia Suárez, subgerente de control del sector salud de la Contraloría General de la República. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Encantada de saludarte a ti y a tu distinguida audiencia. ¿Han encontrado, entiendo ustedes, deficiencias en la gestión del Hospital del Niño? ¿En qué consisten exactamente estos hallazgos? Bueno, efectivamente, Nicolás, como tú bien sabes, atendiendo las denuncias ciudadanas respecto de las carpas que se habían apostado en las afueras del hospital, la Contraloría General de la República, en el marco de sus atribuciones, realizó una intervención solicitando requerimiento de información para analizar cuál es el estado situacional en realidad de ese hospital, que es un hospital nivel 3-2, es un instituto, y que además es un hospital que atiende toda la demanda a nivel nacional de las patologías de alta complejidad de los niños que son los más vulnerables de nuestro país, pero que además representan el futuro. De modo que nosotros hemos acudido y hemos encontrado esta información que la hemos vertido en este informe de orientación de oficio a la gestión sanitaria del Hospital del Niño, y se han encontrado pues los valores y los estándares que tú puedes ahí identificar. ¿Y cuáles son los más importantes de estos señalamientos? Bueno, en principio nosotros hemos encontrado que tenemos una emergencia, que es en el Hospital del Niño, que está 4 veces más congestionada que el estándar, pero que además atiende básicamente en un 51% prioridades de urgencias menores y patologías agudas comunes que deberían ser atendidas en la consulta externa. Sin embargo, observamos en la consulta externa también que el 85% de los servicios tienen un estándar de rendimiento por hora paciente menor a 3, que es el estándar establecido en la normativa de Directiva de Programación de Turnos para Hospitales y Establecimientos de Salud para este tipo de hospitales. Entonces, en ese sentido, observamos pues una consulta externa que no responde digamos, al estándar y una emergencia colapsada. Por otro lado, también estamos observando lo que le denominamos un intervalo de sustitución en lo que son las 309 camas que hay en el hospital, de 3.5, o sea, 3 veces más lo que debería permanecer desocupada una cama entre el ingreso de un paciente y el ingreso de otro paciente. De manera que este estándar debería ser un día. Las camas no nos sobran, son los activos más importantes y deberíamos cuidarlo. Máxime si los pacientes están solicitando precisamente ser hospitalizados, tanto por emergencia como por consulta externa. Nosotros hemos identificado esos estándares que además se reflejan en una lista de 397 pacientes pediátricos en espera de una cirugía, a predominio básicamente de las especialidades de urología, de cirugía general. Y esto también se refleja en un alto diferimiento, es decir, el tiempo, este indicador mide el tiempo en el que un paciente que solicita una cita a nivel nacional en todo el país hacia el hospital referencial que es el Hospital del Niño, se demora, y hemos encontrado diferimientos prolongados, como ya también lo han referido los pacientes que están apostados en las carpas, 1 año, 2 años. Bueno, eso nosotros hemos revelado en el informe y debidamente comunicado al funcionario a cargo, que es el director, el 14 de marzo, él ha recibido esta información que la Contraloría ha organizado. Es un informe altamente técnico, como el que debería manejarse, digamos, en todos los establecimientos de salud, sobre todo para poder medir... Disculpa que te interrumpa porque tenemos que ir a un corte. Regresamos inmediatamente contigo, por favor. Regresamos inmediatamente. Estamos conectados vía Zoom con Patricia Suárez, subgerente de control del sector salud de la Contraloría, que ha detectado serias deficiencias en la gestión en el Hospital del Niño. Patricia, lo que ustedes en resumen están diciendo es, porque digamos, es cierto que hay un déficit muy grande de infraestructura, ¿no es cierto? Que nos falta infraestructuras, que deberíamos tener más centros de salud y más hospitales de los que tenemos. Pero además de esto, hay un serio problema con que lo que tenemos lo gestionamos mal, que es lo que ustedes están diciendo finalmente.
Es decir, que cuando la gente no recibe una consulta no es porque no haya la capacidad de darle la consulta, sino porque está mal gestionado. O cuando alguien necesita ser hospitalizado, en realidad resulta que hay camas disponibles, pero que están mal administradas. O sea, ¿eso es lo que ha concluido el reporte, Patricia? Efectivamente, Nicolás, lo que tú dices es muy cierto. Es en buena hora que hayan mejores hospitales, más infraestructura, por supuesto que sí. Los peruanos nos merecemos el mejor sistema nacional de salud del mundo y lo podemos hacer. Pero también es cierto que lo poco que tenemos, o lo que ya tenemos, y recordemos que se ha erogado un presupuesto adicional en el marco de esta pandemia al sector salud, tenemos que gestionar muy bien lo que tenemos. Tenemos profesionales de la salud que deben producir de acuerdo al estándar que está normado. Tenemos camas hospitalarias que tenemos que optimizar. Cada cama es un activo importantísimo para todos nosotros los peruanos, en este caso para los niños que son los más vulnerables. De manera que tenemos que llamar la atención respecto de estos indicadores que son absolutamente técnicos y que además se han producido a lo largo también de todo el año 2021. Y esto es un llamado a los funcionarios, porque el ejercicio del control interno es parte de sus funciones. La Contraloría está atendiendo las demandas de la ciudadana porque estamos cerca de la ciudadanía y en este caso cerca de los niños. De manera que sí, efectivamente, tenemos que gestionar muy bien, óptimamente, lo poco que tenemos. Ahora, la pregunta que yo me hago siempre es, ¿qué es lo que ocurre con los reportes y las denuncias de la Contraloría? Porque a cada rato los entrevistamos ustedes y señalan, hay no solo deficiencias de gestión como las que están señalando, sino incluso actos de corrupción. Pero esto debería, es decir, debería ir de la mano con una capacidad sancionadora a quien sea responsable, porque esto significa que hay pacientes sufriendo, que hay gente esperando. Es más, podría morir gente por la falta de atención oportuna, por esta negligencia en la gestión. O sea, ¿quién es el responsable de esto? La salud es un derecho fundamental. El Estado está en la obligación de proveer ese derecho, en condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y sobre todo dignidad. En este momento tenemos pacientes que están apostados en las carpas frente a nuestro Hospital Niño Breñes, instituto a nivel nacional, donde están los mejores especialistas, donde se atienden las patologías de más alta complejidad. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que esas carpas lleguen hasta la Plaza Bolognesi? Por eso es que la Contraloría está interviniendo. Nosotros en el marco, y como tú lo sabes, y siempre atendiendo al llamado de la prensa, seguimos haciendo nuestra misión, exhortando a las autoridades y consiguiendo resultados. Sí, efectivamente, nosotros no podemos hacer gestión, Nicolás. Nosotros solamente mostramos los resultados y evidentemente esta es una alerta, como siempre. Nosotros hacemos una primera alerta, hacemos en este caso un control simultáneo, pero de persistir las situaciones, de encontrarse alguna situación, nosotros vamos a ingresar obviamente con un control posterior en defensa precisamente del derecho fundamental de la salud y sobre todo de estos niños que no solo son de Lima. Hay que reconocer que estos niños son de todo el país. Y toda esta ineficiencia que tú muy bien has mencionado y que debe ser vigilada por los gestores, por los funcionarios, pues genera un alto diferimiento, genera una oportunidad de cita muy larga y genera que estos pacientes pues estén apostados en las afueras, en carpas, en este hospital, ¿no? Una emergencia atestada de gente con una hospitalización que no le genera camas, genera estancias altas en emergencia y estas estancias obviamente no permiten atender con oportunidad a las reales emergencias, que son las prioridades 1 y 2, y para eso están los médicos de la emergencia allí. Son 498 médicos, hay 31 médicos en la emergencia, 197 asignados a la consulta externa, y observamos que la producción de 111.000 no se condice con la producción que está en el estándar. Estamos hablando de cifras técnicas que deberían mirar los gestores. Esto no debería llegar a mirarlo la Contraloría. Nosotros deberíamos hacer un control residual. Claro. Los gestores están para tener su hospital, cuidar, ellos mismos están vigilando que funcione, claro, que funcione de manera eficiente lo que tienen bajo su responsabilidad. Patricia, te agradezco mucho, como siempre, ¿no?